santa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. A veces cuando oro 2-3 minutos, yo me pongo a pensar acerca de muchas congregaciones en diversos países que para ellos orar 1 hora es fácil. Es orar 1 hora, 40 minutos, pues para ellos no es difícil, no es dificultoso realmente. Sin embargo, para muchas personas sí lo es. Sobre todo las personas que estamos en los países como este, que es Estados Unidos, que es un país materialista, que estamos tan ocupados que no hay tiempo para orar. Se nos hace fastidioso muchas veces invocar el nombre de Dios y estar en su presencia. Es una realidad innegable, sinceramente. Hay personas que a los 6-5 minutos de estar orando ya están bostezando, ya están cansados, ya están dejando que los pensamientos vagabundos entren a la cabeza y bueno, se distraen. Ya no están conectados, ya no están en comunión con Dios. Es una gran realidad. Pero mire, eso tiene que ver muchas veces con 2 estilos de vida que tenemos. El estilo de vida de hacer la voluntad de Dios y el estilo de vida de hacer nuestra propia voluntad. Y yo lo comparo en mi cabeza esto como un par de varones que están haciendo fuerzas con sus brazos. Es decir, que están, ¿verdad?, jugando o, ¿verdad?, haciendo un deporte a ver quién gana en esas, le llaman las vencidas, a ver quién vence al otro. Pero en este caso uno de ellos es Dios y el otro es un ser humano, un hombre. ¿Quién gana? Lo normal es que gane Dios por ser todopoderoso. Pero nosotros los hombres decimos, voy a tratar de ganarle de todos modos. Voy a tratar de hacer lo que yo pueda. A lo mejor lo pueda vencer. Eso es imposible, es ridículo. Nunca le vamos a ganar a Dios. Pero por lo menos hacemos el intento. Así pasa con la intención de nuestra voluntad. Siempre queremos dar un paso adelante, pensando, le voy a ganar de una manera o de otra. Voy a triunfar algún día. De pronto Dios va a hacer mi voluntad. Y no es así, hermano. Aquí vemos en esta lectura de la palabra de Dios cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos, les declara que era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿verdad?, por los ancianos y los príncipes de Israel. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recalco y remarco. Dice Jesús que era necesario ir. Era necesario padecer. Era necesario morir y era necesario resucitar. Sin embargo, se le ocurrió una idea al apóstol Pedro, no sé, pero él se dejó seducir por esa idea y llama a Jesús y lo aparta de entre los discípulos y están a solas. Es decir, se encaminan tal vez unos cuantos metros de distancia de los demás discípulos y comienza a reconvenirle y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Es decir, ten lástima de ti mismo. No te hagas daño. No tienes por qué ir a Jerusalén. No tienes por qué ir a morir. No lo hagas. No es necesario que lo hagas. Ten compasión de ti mismo. Hermano, un pensamiento sentimentalista, humanista. Un pensamiento que llevaba veneno. Y ese veneno Jesús lo discernió, de dónde venía el veneno. Y la respuesta de Jesús fue, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo, quítate de mí delante de mí, Pedro. No, Satanás. De una vez discernió que no era la boca o las palabras de Pedro, sino que eran palabras del infierno de Satanás. Apártate de mí, Satanás. De una vez se lo dice. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Había una combinación de pensamiento ahí. La del apóstol y las ideas del diablo, que estaban, hermano, de una manera, ¿verdad?, sutil, queriendo, hermano, convencer a Cristo Jesús para que desistiera de ir a Jerusalén y morir por la humanidad. Qué tremendo es cuando muchas veces uno reacciona tarde y uno ya fue usado por el diablo. Qué tremendo. Peor cuando es un pensamiento humanista
que no va conforme a la voluntad de Dios. Un pensamiento, hermano, que hoy en día va corriendo como río entre todas las mentes de los hombres, inclusive nosotros los que nos llamamos la iglesia de Cristo. Un pensamiento de no sufrir, de no padecer, de no pagar ningún precio alto en esta vida. Más bien de llevarnos la vida rico suave para que, hermano, las cosas salgan bien. No sufrir para nada. Y eso no es así. En el camino de Dios, en la voluntad de Dios, se tiene que pagar un precio para servirle a Él todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano, dice la Escritura que nosotros estamos predispuestos a ir a la enfermedad y a la muerte por causa del nombre del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjense bien, nosotros, dice, ustedes tienen que entender que el que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Es decir, si ustedes quieren de veras rendirse a mi voluntad, si ustedes quieren agradarme a mí, tienen que apartar todo pensamiento mundano, todo pensamiento terrenal, todo pensamiento que le agrade a la humanidad. Tienen que tratar de enfocarse en los pensamientos de arriba, los de Dios. Tienen que enfocarse en mi palabra, en mi ley. Ahí tienen que enfocarse. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, queremos combinar esas cosas. Queremos, hermanos, servir a Dios sin llevar consecuencias. Hermanos, en este caminar nos critican, nos señalan. Aún entre nosotros mismos nos condenamos, nos señalamos. Aquí en este caminar, cada quien se salva por su lado. Sálvase cada quien como pueda. Pero hermanos, lo más importante es querer agradar a Dios. ¿Qué dice Dios? No lo que digo yo, sino lo que dice Dios. Quiero otra vez remarcar, dice el Señor, que nosotros tenemos que poner la mirada en Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme en este caso, renuncie a sus propios pensamientos, renuncie a sí mismo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, es decir, obedezca mi palabra, pague el precio de obedecer y sígame. Y seguir al Señor es con un corazón sincero, porque si estamos siguiendo al Señor de apariencia, nos engañamos a nosotros mismos. Repito, si queremos seguir a Dios, al Señor de apariencias, nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuando venga la aflicción, cuando venga el momento crítico en nuestra vida, vamos a llorar con todo el corazón, renegando del nombre del Señor. Le vamos a reclamar a Dios: Señor, no es posible que en tus caminos me sucedan estas cosas. No es posible que me rechacen. No es posible que me condenen. No es posible que me traten mal. Y yo te pregunto, ¿y qué decía la cartilla? ¿Qué decía la palabra? ¿Qué dice la palabra? Tenemos que padecer. No solamente creer en Cristo Jesús, hay que padecer por el nombre de Jesús. Hay personas, hermanos, que están en una iglesia y solamente necesitan un pellizco o una mala cara para irse corriendo de la iglesia. Solo necesitan un solo desprecio para salir corriendo. Y dicen ellos: no, yo no vine a eso. Yo no nací para estar padeciendo, para estar siendo maltratado en ningún lugar. Mi padre, mi madre, mi abuelo me enseñaron de que no me dejara de nadie. Pero ¿qué dice la cartilla? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Que si queremos seguir a Jesús, tenemos que padecer, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que pasar por el zarandeo de la vida. Tenemos nosotros que sufrir muchas veces y hasta llorar por causa del nombre de Jesús. Dice aquí: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Déjeme decirle, alguna vez yo escuché cuando estaba muchacho, alguna vez escuché lo siguiente de algún predicador. Dijo él: una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo de Jesús. Y yo en ese momento medio entendí el asunto. Vuelvo a decirlo: una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo de Jesús. Y cada día que pasa más uno en la iglesia de Cristo, se da cuenta de que hay muchos creyentes, muchos llamados,
Mucha gente, hermanos, que ahí va a la iglesia, pero que no están dispuestos a padecer por Jesús. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Están dispuestos a hacer su propia voluntad, sus propios intereses. Que si son lastimados, que si son maltratados, salen corriendo de las cosas de Dios. Y dicen ellos después: no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber de los aleluya, yo no quiero saber de estas cosas. Claro, porque todo era apariencia, todo era sentimentalismo, todo era, hermano, lo mismo de este mundo, sus propias agendas personales. Pero lo otro es ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús padece, sufre, llora, es atribulado y todas las cosas adversas vendrán a su vida, pero él seguirá amando a Jesús, seguirá en pos de Jesús, tomará su cruz cada día. Cada día. Jesús dice que todos los días traen su propio afán. El sufrimiento de ayer ya pasó, el de hoy es otro y el de mañana es otro. Y posiblemente va a ir subiendo gradualmente, va a ir en escala, de poquito a más y de más a mucho. Y algunos dirán: ¿y hasta cuándo? Bueno, hasta que diga la voluntad de Dios. No todo el mundo puede padecer lo mismo. Hay gente que sufre más que otra. Y hablando de eso, muchas veces nos vivimos quejando de un plato de comida de pobre y decimos: estamos comiendo como pobre, y renegamos de ese plato de comida. Y hermano, déjeme decirle que hay otras personas que no tienen ni ese plato de comida de pobre. Hay otras personas que no tienen trabajo, no tienen un sueldo, no tienen ayuda, no tienen que comer. Y hermano, a veces han pasado solamente con un bocado en el día, ellos y su familia. Y nosotros muchas veces nos quejamos de que tenemos solamente los 3 tiempos comida de pobre, que tenemos tortilla con café y sin azúcar. Y le decimos: ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Que no has prometido cuidarme, Señor? Parece que o somos discípulos o somos unos creyentes cualquiera, hermano. O somos del montón de gente, como dicen por ahí, de la manada. ¡Ey! Reaccionemos. Pongamos la mira y el corazón en la voluntad de Dios. Si el Señor dice que hay que padecer, padezcamos. Si el Señor dice: yo voy a mandar a traerme a este predicador, yo lo quiero aquí conmigo, pues listo a irnos con el Señor. Es una cosa increíble como muchos de nosotros decimos: más allá del sol yo tengo un hogar lindo y precioso, y estamos supuestamente añorando ese hogar, y cuando nos llega, ¿verdad?, el momento de irnos de acá, no queremos irnos. Es increíble cómo es que queremos ver el rostro de Cristo, pero a la hora que queremos, que el Señor quiere transportarnos a través de la muerte, no queremos ir a ver el rostro de Cristo. La verdad es que dice el salmista, el Salmo 48, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y subrayé la palabra me deleito. Yo no sé si nosotros nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le encanta andar haciendo la voluntad de Dios, o yo no sé si nos encanta hacer la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, pensamientos sucios, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad. Es increíble, pero a veces la iglesia del Señor está en grandes problemas. Hay un ejemplo en la palabra de Dios. Dice la Escritura que Israel, camino a la tierra prometida, estaban, ¿verdad?, necesitando comer algo que Dios les supliera, y le suplió el maná del cielo. La Biblia dice que le dio bastante maná para, ¿verdad?, que ellos pudieran comer. Sin embargo, llegó un momento en el cual se quejaron y dijeron: es un pan muy liviano. Esto es muy liviano. Comenzaron a despreciarlo. No les saciaba. Ya no querían el pan que Dios les mandaba. Yo le digo una cosa, hermanos: ¿será que ese pan Dios no estaba acorde? Es decir, Dios no sabía que no podía saciar su estómago de ese pueblo. ¿Será de que el Señor desconocía que ese pueblo no era nutrido con ese pan? No llevaba lo suficiente la nutrición para su cuerpo de ellos, para que aguantaran. ¿Será que el Dios Todopoderoso ignoraba eso? Ah, no, pero vinieron ellos y dijeron: hey, esto no nos sacia. Mandaron esa información a la cabeza
y diciendo, y al corazón, esto no sacia para nada. Pero ¿saben qué es eso? El gusto que le rebalsa a la gente. El gusto y capricho y soberbia que tenemos los seres humanos, que despreciamos con facilidad las cosas y las bendiciones de Dios. Somos adictos a eso. Nos encanta darle la espalda a Dios. Lo que Dios quiere para nosotros lo despreciamos y queremos hacer siempre nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho. Es algo duro, pero es algo, una realidad. El ser humano así es. Esto lo he comparado con la palabra, la sana doctrina del Señor, la enseñanza bíblica. ¿Cuántas veces nosotros no toleramos las predicaciones que el Señor nos manda, la palabra que nos manda? Y queremos oír algo nuevo, algo diferente. Y bien, nos gusta oír cuando alguien enseña o predica cosas que no están en la palabra de Dios, cosas inventadas, doctrinas forzadas que quieren implantar en la gente, pero para llevársela rico suave, para que nos satisfaga. Por eso hoy en día hay lugar en la casa de Dios para todo mundo. La puerta está abierta al que quiera seguir viviendo la vida lejos de Dios. Que ojalá fuera que solamente se abra la puerta para que se conviertan a Cristo, pero no, permanecen años y años haciendo lo mismo. Por eso, hermano, en los años pasados, por ejemplo, las personas que llegaban a la iglesia, estaban en la iglesia y por A o por B se metían a vivir unos con otros, ¿verdad? En unión libre. Pues el pastor venía y los hermanos venían, hermanos, ustedes no pueden seguir en unión libre, ustedes tienen que casarse. Pero bien, la gente se casaba, al final obedecía. Si no, no tenían participación en los altares del Señor, en las cosas de Dios. Pero hoy en día, hermano, la puerta está abierta, está bien, lleguen, que entre la gente que tiene unión libre, pero que arreglen su vida. Ah, no, pasan los años y nadie es capaz de decirle nada a esa gente. A esa gente no se le lastima, ni con el pétalo de una rosa se le dice nada. Hay que tolerar, hermanos, que en las iglesias hay de todo ahora, de todo color y de todo tamaño, de cosas malas. Yo no sé, hermanos, pero a nosotros nos enseñaron a la antigüita. Y la antigüita es esto, lo que está escrito. No los inventos modernos, no los inventos como para quebrar las cosas que están estipuladas en la palabra de Dios. Allá cada quien, ¿verdad? Como quiera la canción. Pero que yo sepa, la voluntad de Dios es una y la voluntad del hombre es otra, muy diferente, muy diferente. No mezclemos las cosas. Es, por ejemplo, lo otro, el caso de la idolatría. Ustedes saben que no solamente idolatría es asunto de los muñecos y todo eso, sino que también idolatría con querer demasiado más a la esposa que a Dios, querer más a los hijos que a Dios y ponerlo a ellos como que fuera primer lugar y Dios es después. Idolatría. Dios no tolera eso. El primer mandamiento dice que no tolera a Dios que tenga un contrincante o alguien ahí al lado, ¿verdad? Que se le adore a ese ídolo y después a Dios. No se puede. Solo a uno tiene que adorarse. Y en este caso hay que ver qué es la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Y todo esto yo lo resumo en esto, la conciencia. Uno sabe si está haciendo o no la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio si nosotros estamos agradando a Dios o agradándonos a nosotros mismos. Jesús decía, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a la tierra firme. También Jesús dijo, Padre mío, si es posible pasar sin que yo beba esta copa, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús siempre se inclinó por hacer la voluntad de su Padre. También Jesús dijo estas palabras, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, sino porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos dice y nos enseña a nosotros que podemos y deberíamos hacer la voluntad del Padre. Deberíamos de buscar cómo inclinarnos por hacer la voluntad del Padre. Iglesia, usted ha escuchado mucho palabra de Dios. Usted ha escuchado enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Algunos han entendido, otros no han entendido.
Algunos captan y con el corazón predispuesto, ahí están para hacer la voluntad de Dios. Pero hay otras personas que no quieren nada de hacer la voluntad de Dios, que cuando se presta el momento, ellos, si es posible, le dan la espalda al Señor y no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay personas que creen de apariencia, pero viene un día la recompensa. En la lectura que yo tuve aquí, dice el Señor: ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha el hombre que se crea listo y que diga yo voy a hacer mi voluntad y Dios me va a tolerar? Dios me la va a aceptar, quiera o no. Dios tiene que aceptar mi propia voluntad. Otra vez, a conciencia. ¿Te respalda el Espíritu de Dios? ¿Te da testimonio? ¿Te da testimonio el Espíritu Santo? ¿Sabe qué hace mucha gente cuando anda haciendo cosas indebidas y es señalada por la palabra de Dios? Reaccionan diciendo que no, aquí nadie me tiene que juzgar. Dios un día va a juzgar y esto y aquello. No, la misma palabra de Dios te está juzgando. La palabra de Dios te habla si estás en el camino de la salvación o estás en el camino de la perdición. A veces nos gusta hacer nuestro propio evangelio. Nos gusta acomodarnos a nuestro antojo y pensamiento. Dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene un día en donde viene la recompensa y sería lamentable que venga una recompensa pero negativa. Que nos diga el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ese es el problema que tenemos. Que queremos decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero en una mano tenemos, ¿verdad?, el pecado y en la otra a Dios o la Biblia. En una mano no queremos soltar las maldades que andamos haciendo, nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos, y en la otra, aquí estoy, Señor, ayúdame, sácame adelante. Así no se puede. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Y no vayamos lejos. Uno mismo sabe cuando Dios está con uno y lo ayuda y lo saca adelante. Pero no se confunda, no quiere decir que cuando usted tenga prosperidad, va a poner económica, es que Dios está conmigo. No necesariamente. No necesariamente. Hay mucha gente que tiene mucho dinero en este momento y está seguro de su dinero, pero no confía en Dios, ni ama a Dios, ni tiene compromiso con Dios. No se confunda. Dice el libro de Romanos 12:2. Dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que transformamos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál sea la voluntad de Dios, lo que es buena, aceptable y perfecta. Es decir, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que verificar, transformando el espíritu en nuestra mente, viendo si de veras estamos haciendo la voluntad de Dios, consultando el libro de Dios. Este manual divino hay que consultarlo si de veras queremos hacer la voluntad de Dios. La Biblia menciona en el libro de Hebreos 13:21, dice: el Señor va a hacerlos aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Y dice, obrando en él, dice, en nosotros lo que es agradable delante del Señor mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros y no quiere que estemos angustiados ni afligidos porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Más bien Él dice que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, y siempre las cosas saldrán bien cuando uno se mete a la voluntad de Dios. Cuando uno hace su propia voluntad, sufre las consecuencias. Me acuerdo, por ejemplo, hace tiempo atrás, yo hablaba con una persona en Managua, Nicaragua, y yo le decía: hermana fulana, tenga cuidado, no se case con esa persona, él es inconverso. Yo le pregunté cuántas veces ha venido a la iglesia. Andaba noviando con un inconverso, una hermana, y entonces yo sabía que él tomaba cada sábado, y ella decía: no, el Señor lo va a convertir, el Señor lo va a transformar, y va a ver que un día lo va a traer a la iglesia y todo eso. Bueno, ¿y cuántas veces le dijeron los hermanos, inclusive mi persona, como le digo: hermana, tenga cuidado, mire, no se case, mire aquí, mire allá? Y no, como que le dijimos: cásese más rápido. Así lo hizo. Se casó en lo civil
comenzó a vivir con el hombre y hasta el día de hoy, que yo sepa, le va mal. La tratan como nada, como una basura, y ese hombre sigue en vicios. Él sigue en sus vicios y le pega y todo a ella, la maltrata. Y de vez en cuando se le sale a ella en pláticas con otras personas y le dice: si tan solo hubiera obedecido la voluntad de Dios, si tan solo hubiera escuchado lo que la Biblia dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque la Biblia es clara, dice que no tiene que ver Cristo nada con el diablo. La luz con las tinieblas no tiene que ver nada. El creyente con el incrédulo no tiene que ver nada. No tiene que ver nada, hermano. Hagamos la voluntad de Dios, entendamos, por favor. La voluntad de Dios es perfecta. Obedece la palabra. Si la palabra te dice, haz esto, no hagas aquello, hagámoslo, hermano. Dios es Dios, Él sabe todo. Bueno, ya para ir concluyendo, la Biblia menciona que cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, el Señor tuvo que tumbarlo. Él iba haciendo su propia voluntad. Sin embargo, a la hora que estaba tirado en el piso, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dio cuenta que tenía que hacer la voluntad de Dios y no la de él. Bien, la Biblia menciona, para ir terminando, otro caso en la Biblia. Dice el libro de Santiago 4:15: ustedes los que andan con soberbia diciendo vamos a traficar, vamos a ir a la ciudad, vamos a negociar y vamos a hacer esto y aquello, ustedes deberían de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Incluirlo a Dios. Saben, hermanos, en esta hora yo quisiera que reflexionemos. Es momento de reflexionar en este momento. Sería bueno sí que el hermano me ayude con el piano, porque vamos a reflexionar. La reflexión está basada en una historia de que está en la Biblia. Había un muchacho en la Biblia, según el libro de Lucas, narrada por la boca de Jesús. Este muchacho dice que tenía todo en una casa: a papá, familia, hermanos, tenía comida, tenía todo, comodidad, había riqueza, habían siervos. Ese hombre se levantaba, por ejemplo,